Confesó haber cometido actos inimaginables en más de 100 niños, llegando hasta el punto de cocinarlos y comerlos. Escribía cartas a las familias de las víctimas, detallando de forma muy explícita sus macabros crímenes. Una de ellas la encontrarás en este vídeo. Prepárate porque estás a punto de escuchar la historia de Albert Fish. Hamilton Howard Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., Estados Unidos. Desde que era un niño fue azotado varias veces por la muerte, la cual no solamente le arrebató a su padre a los 5 años, sino también a su hermano. Su madre, Ellen Fish, no era capaz de quedarse al cargo de 3 hijos ella sola, por lo que tomó una decisión que marcaría la vida del pequeño Hamilton para siempre. Lo dejó en el lugar que sería el detonante de un gran descubrimiento: el orfanato St. John. Para 1875, las paredes grises, los castigos físicos y las burlas incesantes ya eran parte del intrincado mundo de Hamilton. Los otros niños se burlaban de su nombre, apodándolo Ham and Eggs, lo que en español significa jamón con huevos. Cansado de esto, se cambió el nombre por el de su hermano recientemente fallecido, por lo que hasta el final de su vida respondería al nombre de Albert Fish. No disfrutaba del castigo psicológico, pero no podemos decir lo mismo del físico. Las primeras tendencias masoquistas comenzaron a vislumbrarse a la corta edad de 5 años. Los días pasaban entre sus pasatiempos favoritos: autoinfligirse lesiones, golpear a sus compañeros y mostrar una curiosidad desbordada por los recortes de prensa que retrataban las historias criminales. A menudo se metía en peleas de forma intencionada, buscando el placer que le proporcionaba ser golpeado por sus compañeros. En algún momento durante estas palizas se dice que Fish llegaba a tener erecciones. Su paso por el orfanato no duró mucho, y en 1879 ya se encontraba de nuevo junto a su familia. Sin embargo, lo que para algunos fueron 4 años, para Fish constituyó el inicio de una amplia e interminable etapa de exploración y descubrimiento de sus más oscuros deseos. Si su infancia fue determinante en la formación de su instinto homicida, su genética lo fue aún más. Al menos 7 personas de su árbol genealógico más directo, entre ellas su madre, habrían padecido de numerosas enfermedades mentales. Todo esto construyó un auténtico monstruo del que, un siglo después, seguimos hablando de él. Llegado a los 12 años de edad, en 1882, Fish tuvo su primera experiencia sexual con un niño mayor que él. Se dice que comenzó a frecuentar baños públicos con el deseo de ver a hombres desnudos, al mismo tiempo que comenzó a desarrollar hábitos como comer y beber todo lo que encontraba en los retretes. En sus propias palabras, me excitaban los olores y sonidos que allí encontraba. A partir de los 20 años, comenzó a prostituirse por un tiempo en la ciudad de Nueva York, donde abusó de varios jóvenes. Poco después regresó a casa de su madre debido a problemas financieros. En la mente del joven Albert comenzaban a asociarse los conceptos de placer y dolor. Disfrutaba de forma tan extrema con ello que pronto se lo haría saber al resto del mundo. En 1898, preocupada por el devenir de su hijo, Ellen le impulsó a contraer matrimonio con una joven 9 años menor que él. Del fruto de su unión nacieron 6 hijos, y el enlace parecía funcionar con Albert, ejerciendo sus labores como padre y esposo. Ambos se mudaron a Nueva York, donde Fish consiguió un empleo como pintor. Ello le permitió pasar tiempo fuera de casa, lo cual aprovechó para comenzar con una de las prácticas más controvertidas de su vida: el acoso a menores de edad. Aunque Fish se dedicaba a pintar casas y a la decoración de interiores, solo era un estratagema que le servía para establecer contacto con jóvenes. Nunca repetía en el mismo lugar, ya que viajaba constantemente por todo el país. Estuvo hasta en 22 estados, donde cometió multitud de perversiones con menores. Cuando empezaban los problemas, se marchaba, y así durante años. Durante este periodo, presenció un incidente que se grabaría en su memoria. Estaba de visita en un museo de cera. Entre todas las obras, hubo una que llamó profundamente su atención. En la parte de modelos anatómicos, Fish quedaría fascinado con la disección de un pene y comenzó a desarrollar un mórbido interés en practicarlo con un ser humano real, algo que no tardó en hacer realidad. Hacia 1910 cometió lo que pudo ser su primer ataque sangriento. No hay muchos detalles sobre esto, pero según el mismo Fish, intentó cortar las partes íntimas de un joven que anteriormente había atado para evitar que huyera, pero el chico gritó tanto que asustó a Albert, haciéndole huir.
El verdadero detonante de su locura se produjo tras el abandono de su esposa en 1917, ya que lo dejó por otro hombre. Sintiéndose solo y perdido, Fish comenzó a escuchar voces que lo incitaban a cometer crímenes, según él, en nombre del apóstol San Juan. Si recuerdas lo que hemos visto antes, el orfanato donde fue internado tenía el nombre de este apóstol. En una montaña de pistas sin resolver, incertidumbre y dolor iban acumulándose las víctimas de Fish. El 11 de febrero de 1927, un nuevo crimen alteró la tranquilidad de un vecindario en Brooklyn. Al parecer, una figura decrépita, caracterizada por el color grisáceo de su ropa y cabello, raptó a un niño de 4 años. Billy Gaffney desapareció mientras jugaba cerca de su casa con otro niño. Se le preguntó al amigo sobre el paradero de Billy, a lo que el pequeño respondió: "El hombre del saco se lo ha llevado". Lo que Albert Fish hizo con el chico supera por mucho cualquier película de terror que hayas visto a lo largo de tu vida. Si bien puedes encontrar fácilmente la explícita descripción que el mismo Fish dio sobre este crimen, prefiero no darte más detalles, y si no eres de estómago fuerte, no lo busques, vivirás mejor. El cuerpo del pequeño Billy nunca fue encontrado. No fue esta la única descripción que Fish dio sobre sus terribles actos, y en unos minutos te mostraré la más famosa. Ve preparándote. El 25 de mayo de 1928, Edward Budd colocó un anuncio en el periódico que decía: "Hombre joven, 18 años, desea posicionarse en el país. Edward Budd, 406 de la calle 15 Oeste". 3 días después, alguien llamaba a la puerta de la familia Budd, cuya residencia se situaba en Manhattan. Era un hombre de aproximadamente 60 años de edad, delgado y con una apariencia afable y elegante. Se presentó con el nombre de Frank Howard, alegando que poseía una próspera granja en las afueras de Nueva York. Había visto el anuncio del joven Edward, por lo que había llegado para darle trabajo. En ese momento el chico no estaba en casa, por lo que la señora Budd pidió a su hermana pequeña que fuera a buscarlo, y al cabo de un rato, ambos regresaron. Edward era un joven alto y atlético, por lo que el viejo Howard decidió contratarlo y comentó a la familia que pasaría a recogerlo en unos días. El 2 de junio llegó una carta en la que el anciano se disculpaba por no poder asistir a la cita, asegurando que les visitaría al día siguiente. Tal como prometió, apareció la soleada mañana del 3 de junio con queso y fresas para el almuerzo, alimentos que él mismo había recogido en su granja. Apareció una de las hijas pequeñas de la familia, Grace, que en ese momento tenía 10 años. La pequeña Grace se sentó en el regazo del hombre y toda la familia disfrutó del desayuno. Entre juegos y risas, el anciano recordó que durante ese día no iba a poder emplear a Edward, ya que tenía un evento familiar. Propuso algo. Su cita se trataba de la fiesta de cumpleaños de su pequeña sobrina, en la cual habría comida y niños jugando. Ofreció a la familia que podría llevar a Grace para pasar el día, y que regresarían antes de la hora de cenar. De hecho, Howard apuntó en una nota la dirección donde se celebraría dicha fiesta. Los padres accedieron ante la educada petición del amable caballero que ya se había ganado su confianza. La oscuridad comenzó a caer sobre los tejados de Nueva York, y Grace no regresaba. Lo que la familia desconocía era que aquel frágil anciano que cerró la puerta sosteniendo la mano de su hija, en realidad, era Albert Fish. Al día siguiente, la familia acudió a la policía, donde contaron lo sucedido. Los agentes comprobaron tanto la dirección de la fiesta como la de la granja, resultando ambas falsas. Tampoco existía registro de ningún Frank Howard con la descripción que los Budd habían entregado. La familia recordó que tenían una pista sobre el hombre, la carta que les había enviado un par de días antes. Sin embargo, cuando la buscaron por toda la casa, la nota había desaparecido. En algún momento durante el almuerzo, el anciano encontró la forma de guardársela. Pocos días después, miles de periódicos se llenaron con la historia de Grace Budd, abarcando la prensa de todo el país. Semanas más tarde, una oficina de correos consiguió rastrear la carta que estaban buscando y facilitó a la policía una copia de la misma. Esta iba a ser la primera gran pista para las autoridades, pues tenían una muestra de la letra del sospechoso. El siguiente hilo del que tirar eran las fresas y el bote de queso que Frank Howard entregó a los Budd para el desayuno. Quedando claro que la identidad del anciano era falsa, salieron en busca del origen de estos alimentos. Después de numerosos interrogatorios, encontraron al hombre que había vendido el queso. Su puesto de comida se situaba muy cerca de la oficina de correos desde la que se envió la carta, por lo que parecía que iban por buen camino.
Sin embargo, tras interminables semanas de búsqueda, la investigación se estancó sin más pistas sobre el paradero de la pequeña Grace. Se estancó hasta que un día llegó una carta. Los años pasaban y nada se supo de Grace Budd. Durante este periodo se había detenido a varios sospechosos, pero todos resultaron inocentes. Así llegábamos a 1934, cuando a mitad de año, una falsa alarma sobre el paradero de la chica reavivó el caso. Se había confundido a otra niña que apareció en el periódico con la desaparecida Grace. Lo que nadie sabía es que el secuestrador estaba siguiendo muy de cerca las noticias sobre el caso. El detective William King, del Departamento de Personas Desaparecidas, llevaba años tratando de localizar a la pequeña Budd. El 2 de noviembre de 1934, un periodista publicó otra noticia. En ella se informaba de que los restos de la pequeña habían sido encontrados en unas islas cerca de Manhattan. Esta información era totalmente falsa. De hecho, nadie tenía ni idea de dónde se encontraba la niña. La noticia había sido publicada bajo la petición del mismo detective William King, con la sospecha de que el auténtico secuestrador la leería e intentaría desmentirla. Y así fue. Durante las primeras horas del 12 de noviembre, la familia Budd recibió una carta. Antes de leerla, tengo que avisarte de que el contenido de esta carta es extremadamente cruel y explícito. La carta decía lo siguiente. El domingo 3 de junio de 1928, le visité en el 406 de la calle 15. Le llevé un bote de queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me dio un beso. En ese momento, decidí comérmela. Puse el pretexto de llevarla a una fiesta de cumpleaños. Y usted dijo que sí. La llevé a una casa vacía que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara fuera. Ella recogió flores, mientras yo subía y me quitaba la ropa. Sabía que de no hacerlo, la mancharía con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Me escondí en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y trató de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su madre. La desnudé, pateó y me arañó. La estrangulé y la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y me la comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No la violé, aunque podría haberlo hecho de haberlo deseado. Murió virgen. La señora Budd era analfabeta y no sabía leer, así que se la dio a su hijo para que la leyera. Aterrorizado por su contenido, no le dijo nada a su madre y la entregó directamente a la policía. El detective King comparó la carta con la copia recuperada en la oficina de correos. La caligrafía era idéntica, y a pesar de su macabro contenido, no pudo concluir nada, hasta que revisó el sobre, donde sí encontró algo. La carta fue entregada en un sobre que tenía un pequeño símbolo con las siglas NYPCBA, que pertenece a la mutua privada de choferes de Nueva York. Inmediatamente se convocó una reunión de emergencia citando a todos los miembros. Sin embargo, nadie pudo facilitar ninguna información. Cuando King estaba por marcharse, un joven de la compañía le dijo que había robado algunos materiales de la empresa, pero le avergonzaba decirlo ante sus compañeros. Informó al detective de que había dejado parte de ese material en una habitación alquilada, en el número 52 de la calle 200 Este, pues se le olvidaron allí cuando se mudó. Sin tiempo que perder, salió a toda prisa hacia la dirección que el chico le había indicado. Cuando interrogaron a la propietaria de los apartamentos, esta respondió que allí no se había alojado ningún Frank Howard. Pero cuando el detective comenzó a describir al sujeto que buscaba, la mujer recordó que unos meses atrás un anciano similar había vivido allí. Sin embargo, aseguraba que su nombre no era Frank Howard, sino Albert Fish. La propietaria revisó el libro de registros donde aparecía el nombre del anciano, escrito de su puño y letra. Para fortuna de King, llevaba la carta en su bolsillo y comparándolas, la caligrafía era exactamente la misma. A pesar de que Fish ya no se alojaba allí, la mujer comentó que el hijo de Albert le mandaba dinero a esa dirección y le había pedido que retuviera el siguiente cheque, que llegaría a mediados de diciembre.
Ya lo tenían, solo faltaba idear un plan para interceptar al sospechoso en aquel lugar. El detective desplegó a sus agentes para hacer guardia en los alrededores del edificio, por si el hombre aparecía antes de lo previsto. El 4 de diciembre, una oficina de correos interceptó el sobre que se dirigía a la habitación de Fish, informando a King en el acto. El 13 de diciembre, el teléfono del detective comenzó a sonar. Era la propietaria de los apartamentos. Albert Fish acababa de llegar. Tan rápido como pudo, King salió en dirección al lugar. Mientras tanto, la casera debía ganar algo de tiempo, por lo que invitó a Fish a una taza de té. Pocos minutos habían pasado hasta que la puerta se abrió. William tenía enfrente al sujeto que tanto tiempo había buscado, y se dirigió a él diciéndole: «Tú eres Albert Fish». El anciano se levantó suavemente de su asiento para sacar de su bolsillo una afilada cuchilla de afeitar y atacó al detective. King pudo reducirlo fácilmente y lo detuvo en el acto. Una vez llegaron a comisaría, nadie podía creer que ese frágil anciano, que aparentaba tener más de 80 años, fuese el monstruo que andaban persiguiendo desde hace años. Este iba a ser el comienzo del fin. En un principio, Albert Fish se negó a colaborar, pero empezó a hablar una vez que salió el caso de Grace Budd. El anciano confesó que su idea era quitar la vida a Edward, pero cuando vio lo fuerte que era, comenzó a dudar. Su fantasía era engañar a un joven y llevarlo a un granero, atarlo, amputarle sus partes íntimas y dejarlo morir desangrado. Aunque dudaba, pensaba seguir con el plan, pues tal y como dijo a la policía, «Tengo experiencia en estas cosas», exclamó mientras se reía. Todo cambió la mañana del 3 de junio, cuando conoció a Grace. En ese momento, decidió que ella sería el objeto de sus fantasías. Describió el crimen con total frialdad ante la incrédula mirada de los policías. Comentó que una vez había terminado con el cuerpo de Grace, sacó un pañuelo del bolsillo, lo impregnó en gasolina, se lo introdujo por el recto y le prendió fuego. Tras saltar y gritar por toda la habitación, fue tal el éxtasis que experimentó con este dolor, precisamente en la escena de un crimen, que tuvo un orgasmo y eyaculó. Aseguró que esta era una de sus prácticas favoritas. La tarde del día siguiente, investigaron las inmediaciones de la casa donde sucedieron los hechos, encontrando las herramientas y también, después de 6 largos años, los restos de la pequeña Grace. Durante su juicio, llevado a cabo el 11 de marzo de 1935, Fish narró con una sonrisa en la cara todas las perversiones cometidas a más de un centenar de niños. Días después, fue encontrado culpable y condenado a morir en la silla eléctrica, que más que un castigo, fue visto por él como una placentera recompensa, según declaraciones de un periodista presente en el lugar de la ejecución. Sus ojos llorosos destellaron de alegría ante la idea de ser sometido a un calor mucho más intenso, comparado con el que usualmente se quemaba para satisfacer su lujuria. Preguntó si estaría consciente en el momento de su muerte. Dijo que era el único placer que le faltaba por probar, su propia muerte, el delicioso dolor de morir. Justo antes de que se accionara el interruptor, dijo sus últimas palabras: «No sé aún por qué estoy aquí, pero aún así, la pesadilla se acabó para siempre». La ejecución se produjo el 16 de enero de 1936 y la potente descarga fue el último escalofrío que conoció el auténtico hombre del saco.